entre dos corrientes. Por un lado, la corriente católica de su madre y por otro lado, pues la corriente judaica de su padre y todos los dramas, dijéramos, de orden interior, filosófico, metafísico que se plantea Isaac, que le dan esa riqueza a su pensamiento y que de alguna manera está expresado en la novela. Hay una ambigüedad, hay un no sé qué, hay una cosa muy extraña que no se puede fijar, pero que sí proviene de eso. Entonces quería preguntarte a partir de la novela de Edgar Collazos, pues ¿cómo ves tú, dijéramos eso, que ya comenzamos como a querer entender quién fue ese joven Isaac con una vida política tan rica, tan compleja y tan llena de contradicciones? Claro. Y yo creo que indirectamente, sin formularlo explícitamente, Collazos, digamos, procede como siguiendo la línea de un tipo de crítica que se llamó psicocrítica, que tuvo cierta difusión y que consistía en determinar, ¿no?, en una obra, por ejemplo, algún elemento de orden psicológico o psicoanalítico verificable en la realidad. Por ejemplo, doy un ejemplo para entender esto y voy a decir algo sobre esta en particular. Por ejemplo, de un poeta romántico llamado Lamartine, se observaba la frecuencia de relojes. Relojes de aquí, relojes de allá. Una primera interpretación era que el poeta aparecía como angustiado por el tiempo. El reloj es una especie de juez de nuestra temporalidad, ¿no? Nos indica lo que ya pasó y lo que falta, ¿no? Siempre, ¿no? Bueno, y lo que falta ya sabemos lo que es, ¿no? Eso que falta, es espantoso lo que falta, bueno. Y luego decía, bueno, la psicocrítica busca en un documento la verificación. Y sí, efectivamente, cuando Lamartine era niño, hay una carta donde había relojes en su casa que digamos, marchaban toda la noche y que no lo dejaban dormir. Y que él eso lo confiesa en una cosa. Eso es la psicocrítica. Jorge Isaacs tiene una madre que es católica y un padre de origen judío, ¿no? Y eso psicocríticamente da lugar a una especie de forcejeo. Hace que las acciones posteriores vayan de un lado a otro. ¿Hacia qué lado lo conduce el lado judío? ¿Hacia qué lado lo conduce el lado católico? El lado católico, digamos, está marcado, en este caso, por el fantasma de la conversión. La conversión, que es un tema que durante el reinado de la Inquisición era un tema muy fuerte, porque para la Inquisición no había conversión real. Siempre el convertido era un impostor y había que condenarlo como al confeso, ¿no? Así que la conversión es lo que está ligado en parte psicocríticamente a la personalidad de este escritor. Lo católico parece el campo de la posibilidad de la afirmación, de lo que no tiene dudas, de lo que no corre, no tiene esta amenaza encima de la conversión. Y lo judaico parece ser la idea de una esencia que no se puede omitir, no se puede obviar, no se puede olvidar y que determina algo. Ese algo no es solamente la mención de elementos judíos en la novela, del origen judío de María o del padre o del tío o de lo que sea. Tendría que estar presente en otras formas que son muy poco definibles. O sea, podría ser, lo judío podría ser la vocación por la escritura,
la tendencia a la escritura. Recuerden ustedes que la expresión sagradas escrituras que corresponden al universo bíblico son esencialmente judaicas, son judías. La cábala, que es una práctica de escritura, es también judía. Es decir, que la tendencia a la escritura podría ser uno de esos elementos de ese forcejeo entre las dos tendencias, que no tendría otra gente, pero es que gente que está dominada por el deseo de escribir existe por todos lados sin necesidad de ser judíos, ¿no? Pues es algo que a determinar. Y creo que Collazos en la novela se hace cargo un poco de este forcejeo, de este juego de tensiones, de líneas que tienen que ver evidentemente con la historia personal ya de Jorge Isaacs, porque evidentemente él es un producto de esta combinación y a lo mejor tiene que optar en algún momento, pero no parece que optara explícitamente, sino fácticamente, por medio de ciertas acciones. Se podría decir que su deseo, ya visto biográficamente, de hacer cosas en Colombia, esto mismo, el descubrir paisajes, de consagrarse a la educación, problematizar cuestiones de ahí, vienen de una decisión también. Una decisión que lo hace sentir que puede intervenir en ese campo y que debe intervenir en ese campo. Es lo que explicaría también el paso del conservadorismo al liberalismo. ¿Por qué cambia de un campo al otro? El ser conservador le podía haber dado una especie de tranquilidad y de garantía, ¿no? De estar en un campo, porque claro, lo conservador en política, así como la derecha en política, parecen dar tranquilidad, dar legitimidad, ¿no? Se va de ese campo y se mete en otro. El campo del conservador es el de, digamos, de la retención. El campo del liberalismo es el de la aventura, es el del despojo, el de la posibilidad. ¿Por qué elige esto? Porque siente que lo debe hacer y que tiene derecho a hacerlo, que está integrado a este mundo de referencias. Y los judíos, que la persistencia de los judíos estaría más bien en la poesía, en la literatura, en la escritura, pero no explícitamente, sino como rasgos fundamentales de ese tironeo o de ese forcejeo. Y creo que en la novela de Collazos, que por cierto estamos recomendando de paso porque la hemos leído, está en el dibujo de una personalidad cuyo rasgo esencial es la ética. Es alguien que reacciona siempre bien frente a situaciones, digamos, riesgosas e injustas. Es alguien que le levanta al castigado, que le auxilia al perseguido, que comprende al derrotado, ¿no? Y no como los otros, o los antagonistas, los personajes antagónicos, que pueden ser justamente los victimarios, que pueden ser abusadores, que pueden ser tramposos, pueden ser mentirosos, y Jorge Isaacs en la versión de Collazos, digamos, es alguien de índole ética. Es decir, que esa cuestión de esas dos fuerzas, Collazos la imagina por una respuesta ética, ¿no?, del personaje en relación con lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Me parece, ¿no? Bueno, Noé, vamos a un tema que has tocado y que en las explicaciones me surge un concepto que es el de estructura de sentimiento, de Raymond Williams en inglés. Yo creo que obviamente todo escritor escribe debido a una estructura de sentimiento donde se forma las fuerzas que lo determinan, las tradiciones, las ideas, la familia, bueno, tantas cosas que después de muchas maneras el escritor utiliza ya en el proceso creativo. Y dentro de eso creo que en la novela colombiana, como en otros países, hay una serie de presencias
en nuestra literatura que tienen que ver porque los escritores han participado de una estructura de sentimiento que los ha llevado, por ejemplo, al reconocimiento de los otros. En el caso de Isaacs, el tema del reconocimiento de los esclavizados, de los negros, como se les decía en el siglo XIX, es muy importante desde ese punto de vista. Es decir, hay una relación profunda, pese a que hoy se dice que no se ocupó sino de la servidumbre doméstica, no de la que está afuera. Por supuesto no se ocupó del cimarronismo, no se ocupó de un montón de cosas, pero era la primera vez en la literatura colombiana y quizás en la latinoamericana, como lo defiende Manuel Zapata Olivella en uno de los ensayos pioneros sobre este tema, en que alguien se tomaba el trabajo de reconocer a esos otros, de reconocer, incluso de hacer una historia completa de Naide de cuando sale de África. Entonces quiero que hablemos un poquitico de ese proceso de reconocimiento que hay en la obra de Isaacs. Sí, realmente es un tema fundamental. El tema es hasta dónde se puede pensar. Hasta dónde se puede pensar, digamos, en la problemática humana y social, ¿no? Si uno examina un poco cómo se ha constituido nuestro pensamiento actual como posibilidad de interpretar, ¿no? Y sí tiene que reconocer que es un largo proceso, que no siempre ha sido así. ¿No? Que no siempre ha sido así. Si ahora, por ejemplo, tenemos una respuesta a cierto tipo de fenómenos, ¿no? Una respuesta que consideramos válida, positiva o no sé qué, o evasiva, lo que sea, si podemos pensar en ciertos términos concretos, es porque estamos como habilitados para hacerlos en función del desarrollo del pensamiento de la realidad. Se podía sentir, en el momento de Isaacs en Colombia, se podía sentir la dimensión de lo negro, pero no se la podía pensar en términos de, por ejemplo, la antiesclavitud. No se la podía pensar y exigirle que lo hubiera hecho era sí, utópico. Por lo tanto, lo que sí pudo expresar es lo que sentía. Y lo que sentía era superior a lo que otros que lo rodeaban podían sentir respecto de lo negro. Entonces, lo negro, en el caso, y ahí en la novela de Collazos hay una lectura de esta cuestión muy interesante, y lo negro es varias cosas como posibilidad de sentir. Primero es sentir personalidades, cosa que es una novedad, porque el esclavo negro no es una personalidad y ni siquiera como esclavo tradicionalmente es una persona, es un objeto, algo así, es apenas un ser, pero no es mucho más que eso. El esclavo, la palabra esclavo es una palabra terrible en ese sentido, es una palabra de negación, de una negación. En este caso no, es decir, este personaje ya en la novela de Collazos, que es el propio Jorge Isaacs, ya siente que son personas, primero. Segundo, que son personas de un atractivo muy superior, digamos, a la media del atractivo que pueden tener las que lo rodean. Mientras que dibuja la zona blanca como oscura, valga el oxímoron, ¿no? Como oscura, de intenciones siempre bajas y remotas, como intereses muy crudos, como mediocridad cantada, siente lo negro como una especie de iluminación sexual, de un atractivo sexual impresionante, ¿no? Y muy legítimo y muy interesante y muy de ruptura, digamos, de costumbres y demás, ¿no? Y con una presencia o con un calor humano, pero no llega al punto de abolir la esclavitud.
¿no? Sino que al contrario, ¿no? Eso todavía permite sentir y actuar de ese modo. Y es lo mismo, pero eso mismo está en María. Esas mismas relaciones están en María. Un reconocimiento de seres como tales, Ney, por ejemplo, ¿no? En su origen principesco, es un reconocimiento de seres. Y luego de interacciones, y luego de respeto y de afecto y ¿no? de celebración, pero dentro todavía de los parámetros de la esclavitud, porque todavía no está habilitado para pensar en la abolición. Y no por mezquindad, sino porque no se puede pensar, porque pensar en la abolición ha sido algo, digamos, que está vinculado a un pensamiento y a una posibilidad. Por ejemplo, les digo, en 1813, piensen ustedes en esto, este tema aparece formulado de este modo en 1800, ¿cuántos? 70, 80. 67. Sí, aparece formulado de esta manera en esta. En 1813, la naciente República Argentina se reúne una asamblea y decreta la abolición de la esclavitud. Pero la decreta porque hay pocos esclavos, por empezar. Y en segundo lugar, en función de un pensamiento humanitario heredero de la Revolución Francesa, que para esos utopistas creía poder ser aplicable a ese país naciente. Pero luego la ejecución es ambigua, porque si bien hay abolición, se llama más bien de vientres, porque no se atreven a hacer una abolición completa, sino que los nacidos de esclavos ya son libres, ¿no? Luego viene un sistema de explotación inicua que los convierte en carne de cañón de guerra a los negros y prácticamente comparten la suerte del exterminio que tuvieron también los naturales, los indígenas, digamos, los que estaban ocupando esas tierras desde antes, ¿no? Entonces ahí sí se podía pensar y quizás no sentir. En el caso de Isaac es al revés, se puede sentir pero no pensar. Bueno, Noé, muchísimas gracias por estas extraordinarias reflexiones que hemos compartido aquí con los oyentes y televidentes de Telepacífico, con los asistentes al 9º Simposio Internacional. Solo me resta decirles que acaba de llegar el último volumen de la obra completa, el de periodismo, que es una faceta muy interesante de Jorge Isaac, que aquí hemos hablado algo, y bueno, los esperamos en una próxima oportunidad. Le doy la palabra a Itan para... Vamos llegando al final de esta cuarta sesión en la transmisión en directo a través de Telepacífico, la conversación entre Darío Henao Restrepo y Noé Yitric, el regreso de María. Tenemos una programación que continúa en el Teatro Estudio y que ustedes pueden disfrutar de ella a través
Felipe. Listo, gracias. Vale. Y listo. Así Ahí está. Por ahí donde estaba la... Bueno, me dicen si están grabando ya. ¿Ya? Bueno, me dicen. Bueno, continuamos a través de la transmisión vía streaming por el canal creado por el Simposio Jorge Isaacs para que todos puedan acceder a las informaciones y las ponencias presentadas para este evento que conmemora los 150 años de la publicación de la obra principal de Jorge Isaacs. En esta ocasión, para esta mesa, nos acompañan Iván Padilla Chacín, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia, con su ponencia Jorge Isaacs y María ante el proceso de secularización en Colombia. Asger Bibliovich, sociólogo, periodista y escritor, Universidad Nacional de Colombia, con una ponencia que se llama De Jorge Isaacs a Leopoldo Bloom, vinculando al personaje Efraín con el personaje de la novela del Ulises de Joyce. María Jimena Hoyos Masuera, profesora e investigadora de la Universidad Javeriana, con su ponencia El síndrome de Efraín, el deseo sexual masculino entre la blanca y la mulata. Demos paso de una vez y llanamente a las ponencias de esta mesa en la cuarta sesión del Simposio Isaacs. Empiezo yo, déjame empezar yo. La dinámica es la siguiente, tendrán 20 minutos cada uno de ustedes, y ustedes determinan el orden de la presentación de dichas ponencias. No tendremos espacio, lamentablemente, al final de la sesión para preguntas del público, porque estaremos hasta las 12:30 de la tarde. Sí, bueno, muchas gracias. Ya que Noé Gittrich tocó el tema del judaísmo y de que de alguna manera Darío Henao también me pidió que hablara exactamente sobre la relación del judaísmo en la obra de Jorge Isaacs, debo decir que, en primer lugar, fue una novela que llenó de lágrimas al continente y que provocó todo tipo de inquietudes, especialmente si analizamos con cuidado las connotaciones raciales que hay implícitas en la misma obra. Y el judaísmo es una de ellas. María es una novela de conversión al cristianismo, como se nos explica desde las primeras páginas del libro, y sin embargo el judaísmo no deja de deambular a lo largo de él y transformarse en una sombra que va a acompañar tanto al texto como la vida de su autor Jorge Isaacs. Hoy día se empieza a estudiar con atención los temas relacionados con la identidad, y sabemos que esta no solo se define por lo que el individuo considera su pertenencia, sino que también depende de cómo lo ven los otros. En otras palabras, la identidad no es un fenómeno solo individual, sino que también incorpora estereotipos y prejuicios sociales. En la gran novela modernista del siglo XX, el Ulises de James Joyce, su personaje central, Leopoldo Bloom, comparte una serie de extrañas similitudes con María y hasta con Jorge Isaacs en lo concerniente al tema de la identidad. Comprendo que en una primera instancia parece extraña esta comparación, ante todo porque Leopoldo Bloom y María son personajes de ficción y Jorge Isaacs es un autor de carne y hueso.
Y sin embargo, todos ellos son vistos por quienes los rodean como judíos, aun cuando ni Leopoldo Bloom, ni María, ni Jorge Isaacs practican a la hora de la verdad el judaísmo. Y tal vez por ello mismo no deberían ser considerados judíos. Pero prevalece una mirada racial despectiva hacia esta cultura y religión que prevalece y acompaña ambas novelas, así como la vida de Isaacs. Ahora bien, el judaísmo no es el tema central de ninguna de las novelas, pero no deja de afectar a sus personajes. En ambos textos, los padres de los protagonistas fueron quienes abandonaron la religión ancestral. En Ulises, Rudolf Virag, el padre de Leopold, un judío húngaro, dejó la religión de sus antepasados y se cambió de apellido para abrazar el catolicismo y casarse con la madre de Leopold. En la obra de Joyce vemos como Leopold tampoco fue educado como judío y a su vez se casa con Molly, quien fue criada como católica. En María, fue Salomón el padre que le pide al hermano Jorge que convierta a María al catolicismo cuando llegue a Colombia. En el caso de Jorge Isaacs, al igual que Leopoldo Bloom, su padre Jorge Enrique fue quien abandonó el judaísmo y se casó con su madre y por ello se convierte al catolicismo. Jorge Isaacs luego se casa con Felisa González, también católica. En el caso de María, así como en la vida personal de Jorge Isaacs, el judaísmo es una impronta, un sello del cual no se pueden desprender. El concepto racista de la mala sangre judía, proveniente de la Inquisición española, traspasa tanto la novela de Isaacs como su propia vida. No podemos olvidar que el judío siempre ha sido visto y comprendido como el extranjero, el indeseable, el otro. Y por ello no debe sorprendernos que un conservador recalcitrante como Miguel Antonio Caro le echara en cara a Isaacs en el Congreso de la República su pertenencia a la, entre comillas, raza maldita. Y no porque su odio fuese provocado solo por abandonar el Partido Conservador y pasarse al liberalismo radical, ya que el transfugismo político ha sido un hecho recurrente en la historia de los partidos en Colombia. Al fin y al cabo, el presidente Rafael Núñez, de quien Caro fue vicepresidente, también cambió de partido. El desprecio hacia Isaacs venía cargado de una actitud racista innegable debido a sus ancestros judíos. En más de una ocasión, el autor de María tuvo que escuchar que se refirieran a él en forma despectiva, enrostrándole su origen. Para colmo, en su lecho de muerte, el sacerdote que le prestaba los últimos auxilios le pregunta con desconfianza si cree en Cristo. Jorge Isaacs, en sus últimos alientos, le responde: creo en Él, en su divinidad y soy de su raza. Respuesta afortunada en la que le recuerda al clérigo el origen del propio Jesús. A Leopoldo Bloom, al igual que a Isaacs, en más de una ocasión se le cuestiona su lealtad religiosa y nacional, por más de que ambos hubiesen nacido y fueron educados en sus países de origen. Pero la nacionalidad no los salva, ni evita que el mundo exterior deje de considerarlos ante todo como judíos y que el judaísmo constituya para la época en general y la María en particular una enfermedad hereditaria sintomática de un mal social insalvable. Tanto el padre de Leopoldo Bloom como la madre María mueren de manera trágica en ambas obras, otra curiosa coincidencia. En el trasfondo de las dos novelas se ve marcada por el racismo. En el caso de María responde al mundo semifeudal y la esclavitud que persiste en las relaciones sociales de la anquilosada aristocracia bella caucana, y si bien se describen, no hay un claro cuestionamiento al respecto. La advertencia de Frantz Fanon parece caerle como anillo al dedo a la novela de Isaacs. Cito a Fanon. Comillas: a primera vista suena extraño que una mirada antisemita se va a relacionar con la negrofobia. Pero fue mi profesor de filosofía en las Antillas que me hizo entender que cuando oigas a alguien hablar mal y abusar a los judíos, presta atención porque están hablando de ti. He descubierto, dice Fanon, que esta tiende a ser una verdad universal. Y vine a comprender que yo iba a responder con mi cuerpo y corazón frente a lo que le hacían a mis hermanos.
Solo después me di cuenta que el antisemitismo termina por ser inevitablemente antinegro. Cierro comillas de la cita de Fanon. La obsesión racial y el antisemitismo señalan el curso de estas dos novelas canónicas y termina por determinar la vida de sus personajes y no se pueden desprender de este prejuicio. El judaísmo, más que una característica personal, pasa a ser una condición social. Pero Leopoldo Bloom, frente a los ataques antisemitas, sale en defensa del judaísmo. En otras palabras, la novela de Joyce termina por ser una advertencia temprana sobre el antisemitismo y el racismo que permeaba en ese momento a Europa a comienzos del siglo XX. Joyce no se conforma con solo escribirla, sino que también reprueba esta discriminación racial. En María no hay ningún ataque explícito a la injusticia social. Y el drama de María radica en que su madre, la esposa de Salomón, quien era obstinadamente judía, no quiere saber de conversiones al catolicismo. Por ello, algunos críticos literarios han señalado que el ave negra, que tanto atemoriza y persigue a María, no es otra cosa que la representación de su madre. Sara sufre de una epilepsia incurable causada por la, entre comillas, mala sangre judía. Cierra comillas. Y esta asociación entre el judaísmo y el mal racial, como bien lo señala Doris Somers en su extraordinario texto sobre María en Ficciones Fundacionales, no deja de acechar a la obra de la misma manera en que persiguió a Isaacs, quien jamás pudo borrar la racista, entre comillas, mancha de sangre, que lo acompañaba por más de que trabajara con ahínco por el bienestar nacional de este país. Pero esta, entre comillas, mancha tampoco desaparece en el caso de María. A lo largo de la novela, por más de que la obra sea ante todo una novela de conversión al cristianismo, en María el judaísmo representa la decadencia, el pasado que se debe olvidar y una enfermedad hereditaria. No debemos desconocer que los hacendados semifeudales no podían tolerar cruces raciales o de clase que contaminaran su orden aristocrático. Sanders Gilman sostiene que para los finales del siglo XIX, los negros y los judíos a menudo se consideraban enfermos por su sexualidad aberrada, constituida por el incesto en el caso de los judíos y la lascivia en el de los negros. Y evidentemente el incesto es otro de los grandes temas subyacentes en María. Los personajes de María no logran desprenderse ni del estigma judaico ni de la esclavitud. El racismo hacia los negros y la esclavocracia, como la llama Doris Somers, infiltra esta obra heredada de un orden oscurantista y colonial. El racismo parece una anomalía y un destino imposible de erradicar. Y si Simón Bolívar le concedió la libertad a los esclavos en 1816, como a pocos años después de lo que sucedió en Argentina, de alguna manera se quedó en simple decreto, como ha pasado muchas veces en Colombia. Solo hasta 1851 se logra la ley de libertad de vientres. Y sin embargo, en 1867, cuando se publica María, la libertad de los esclavos era todavía en gran parte hipotética. Los esclavos continuaron siéndolo en la práctica y en la novela vemos cómo se refieren todavía a sus patrones como amos. En cierta forma, la novela de Isaacs nos demuestra que a pesar de las buenas intenciones frente a la abolición de la esclavitud, poco se logró. Por ello el mundo que describe no deja de ser un mundo semifeudal, regionalista, que evoca una nostalgia de un pasado estático, en donde no se sacrifican los privilegios criollos. Isaacs intercala un largo y azaroso romance entre Nay y Sindar, amantes africanos, a quienes la esclavitud separa abruptamente. Nay continuó consciente de su nobleza africana, aun cuando adopta el nombre cristiano de Feliciana junto a su nueva religión. Tanto María como Nay son rescatadas por don Jorge. María del dolor de ser huérfana y Nay de la humillación de la esclavitud. Y a pesar del paralelo establecido, la novela elimina toda posibilidad de amalgamación entre la aristocracia y los esclavos supuestamente libertos. Cada uno en su lugar. No hay posibilidad de integración y mucho menos de relaciones íntimas. El mundo que pinta María es sin duda el de un mundo cerrado,
María, si bien literariamente es una obra fluida, no solamente por la bella prosa que tiene, sino por las lágrimas que generó entre sus lectores y lectoras, y es considerada una de las grandes novelas románticas del continente. Y sin embargo, el racismo que subyace en sus páginas, sin mayores cuestionamientos, termina por eclipsarla y convertirse en un lunar que en últimas la minora. Lamentablemente, siglo y medio después de su publicación, no podemos negar que el racismo persiste y sigue siendo uno de los grandes dramas de nuestra realidad nacional. Continuamos sin mirar esta anomalía social de frente, como correspondería al momento histórico en que vivimos. Ahora bien, la segregación social que se describe en María quizás sea un gran aporte, pero me atrevo a afirmar que esta novela siempre miró con nostalgia al pasado, añorando una realidad aristocrática y provinciana, y no supo intuir a la hora de la verdad el futuro, que es algo que distingue a las grandes novelas de la literatura universal. Y sin embargo, es una novela muy bien escrita, que ha marcado a esta región y probablemente la seguirá marcando. Muchas gracias. Bueno, le damos paso ahora a la ponencia de Iván Padilla Chacín, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia, cuyo título es Jorge Isaacs y María ante el proceso de secularización en Colombia. Bueno, buenos días. La ponencia que les voy a presentar es básicamente no una síntesis, sino voy a hablar de 3 ideas centrales de este libro que se publicó el año pasado, que es prueba de que María regresa, como dice el profesor Jitrick. Decidí hacer, en mi incursión en los estudios colombianos, decidí hacer una valoración estética de María en la que se problematizara inicialmente la forma, por qué Isaacs escoge la forma de las autobiografías ficcionales, por qué Isaacs recurre a una forma tan kitsch como son las historias de amor, que para la época ya estaban incluso pasadas de moda. Y tercero, digamos que trato de ubicar a María en un contexto colombiano muy problemático, que es en el que vive Isaacs, y trato de demostrar cómo María participa de los problemas de la época. En esta medida, digamos que un poco decepcionado por buena parte de la crítica, que sigue siendo un poco tópica, llena de lugares comunes, decidí deshacerme de los temas, de las aproximaciones tópicas al texto y aspiré más bien a explicar el sistema de valores, axiología o visión de mundo que sostiene el texto y que le permite a todos esos temas dialogar de manera compleja en el texto de Isaacs. Entonces, para esta ocasión, en vez de repetir el título que acaban de decir, que es el del libro, decidí titular esta ponencia Amor, Cristianismo y Libertad en el sistema axiológico de María de Jorge Isaacs. Entonces, lo que me interesa prácticamente es explicar la manera como Jorge Isaacs y su obra participan del complejo proceso histórico que hace de él un escritor y de María la novela nacional y luego la novela americana, como la llamarán los mexicanos, a partir de 1871. Así, en este libro he entendido la obra como una reacción en el sentido adorniano, bactiniano y burdosiano, como una obra que contiene el gesto valorativo o axiológico del autor ante su realidad, y por eso he considerado necesario trascender los temas y explicar cómo a través del idilio amoroso de Efraín y María, el joven Isaacs configura una sólida toma de posición frente a una situación concreta de la época, a saber, el conflicto bipartidista y las luchas por el poder entre conservadores y liberales a partir de la gran revolución liberal promovida más o menos desde 1849. Así, para aproximarme al sistema valorativo o axiológico que a mi parecer sostiene la arquitectura de María, he privilegiado estos 3 aspectos: amor, cristianismo y la libertad entendida en el amplio sentido de las libertades civiles heredados de la Ilustración. Me parece que en la obra de Isaacs dialogan de manera compleja
un encuentro de sistemas de valores que son típicos de la época y que son típicos de los intelectuales de ese momento colombiano. En mi concepto, estos tres aspectos precisan ser explicados no como temas, ¿sí? Sino como axiomas. Entonces, de acuerdo con problemas específicos, estos tres aspectos le permitieron a Isaacs decidirse por cierto tipo de novela, tratar ciertos contenidos, captar la esencia histórica de la situación discursiva de su época y, sobre todo, realizar una valoración estética de la situación social, histórica y cultural de la entonces Estados Unidos de Colombia, 1863-1866. Entonces, primera parte, el amor, tema o valor estructurante. Si bien el amor aparece como motivo estructurante de la propuesta estética de Isaacs y se convierte en el núcleo temático alrededor del cual se cristalizan todos los temas problemas, para empezar conviene notar que, al igual que en las obras maestras del género, el género amoroso y sentimental, en María el amor no es conceptualizado como tema de un discurso encerrado en los preceptos de una ontología o teoría ética amorosa, sino que es tratado como una experiencia de vida. Dicha experiencia aparece primero atada a una trama novelesca en la que, al adoptar la forma de las novelas de ficción autobiográficas, un caso aparentemente individual, el de Efraín, aspira a ser entendido como algo verídico, la autobiografía, la primera persona, etc. Segundo, esta aparece anclada a una situación histórica, social y cultural concreta, el complejo proceso de modernización iniciado por la Revolución Liberal de 1849, hecho que en mi concepto obliga a leer el amor atado a una forma novelesca en la que por lo general se configuran experiencias románticas de vida y en las que el amor, tal como sugiere Badiou, tiene lugar en el mundo y por lo tanto aparece unido a los acontecimientos históricos como una fuerza transgresora que se expresa cuando una propuesta reaccionaria lo amenaza. Es necesario entonces advertir que por lo general las experiencias románticas de vida implican una relación problemática con el mundo. Constituyen una queja, un duelo, el dolor de una frustración. En el plano literario, estas se encarnan en héroes románticos como Efraín, que expresan sus vacíos, desengaños, desencantos y pérdidas de ilusiones, y también en símbolos como el paraíso perdido. Esos elementos están en María. Así, al fusionar estos dos elementos, Isaacs configura no solo una percepción de la vida, sino también la confrontación de sistemas de valores opuestos que develan la distancia entre lo real y lo ideal, lo poético y lo histórico-cultural. Por más que Isaacs decida narrar una casta y ejemplar historia de amor y nos invite a conmovernos con los infortunios de Efraín y María, es preciso advertir que el carácter ideal del amor es destruido desde el interior mismo de la novela. El punto de enunciación del hombre maduro que rememora y narra su experiencia amorosa es un mundo degradado por razones que no se enuncian y que parecen derivar de manera exclusiva, aparentemente, de la pérdida de la amada. El amor choca con los condicionamientos socioculturales e incluso con fuerzas sobrenaturales sugeridas de manera metafórica en el texto a través del ave negra y la enfermedad de la heroína. La armonía del microcosmo de Efraín y María es constantemente amenazada por elementos que hacen imposible la realización del idilio amoroso. Si de acuerdo con Kristeva aceptamos que el encuentro amoroso es una mezcla de sexualidad e ideales que nos permite soñar con una sociedad feliz, armónica y utópica, en la medida que el amor aparece como el motivo principal, ¿no?, de todas las acciones de los enamorados, en María los términos ideales del amor se confrontan no solo con la fuerza del deseo, aspecto esencialmente humano, sino también con un sinnúmero de coacciones socioculturales, las normas éticas y morales, las religiosas en particular, representadas de en la manera ejemplar como los protagonistas se autorregulan y principalmente por la autoridad paterna. En esta medida, al integrarse a una valoración estética del mundo, el amor se convierte en un valor o axioma
que permite a Isaacs dar cuenta de la experiencia de vida de un ser hipotético que representaría a un neogranadino de la época, y al mismo tiempo le permite construir idealmente el mundo, armonizar la interioridad del ser humano con el cosmos. Este modo de funcionamiento invita a ubicar el amor más allá del encuentro fortuito de una pareja y superar el escollo del deseo o el aspecto puramente sexual y biológico del encuentro, pues la mirada del joven enamorado permite entender cómo es practicado y vivido el mundo a partir de la experiencia amorosa, cómo percibe el mundo el sujeto de amor constituido por Efraín y María. En mi opinión, además de la idealización de la heroína, conviene observar cómo se idealiza el espacio y su organización social. Como consecuencia del enamoramiento, Efraín descubre un estado ideal de transición entre dos modos de vida en el que aún era posible vivir armónicamente, motivo por el cual su recuerdo, su espacialidad y temporalidad idílicas solo pueden ser comunicadas a través de la obra de arte. En esta perspectiva, no es gratuito que el héroe madurado por la experiencia y confrontado con el vacío dejado por María, en un evidente ejercicio de memoria, busque plasmarlo conservando para la eternidad en un escrito en el que los recuerdos se organizan alrededor de su persona, de su experiencia amorosa. Al escribirlo y relatarlo en tono melancólico, nostálgico, como algo perdido para siempre, el ser hipotético llamado Efraín se propone revelar el sentido histórico-filosófico de su experiencia amorosa. Al mismo tiempo que expresa su mal de amor, expresa su mal de ser en el mundo. Este hecho hace funcionar el amor como elemento axiológico que organiza toda la estructura narrativa de manera coherente, dando a la representación de lo real el carácter de algo ya estructurado, social y culturalmente, marcado por la historia, las creencias, los modos de vida y las costumbres. Si en las páginas de María, Isaac concede un lugar importante a la representación de la pasión amorosa enmarcada en los códigos del decoro de la época, urge advertir cómo el amor, además de dar lugar a la idealización de la heroína y otros personajes, el padre y Feliciana en particular, este también ilumina el paisaje y el orden social que aparece como soporte empírico del encuentro amoroso, es decir, aspectos de la realidad de la época. Siguiendo una larga tradición novelesca que alrededor de una trama amorosa hace gravitar un cúmulo de problemas sociohistóricos y culturales, a través de la mirada del enamorado Efraín, Isaac se permite sentir y pensar su momento histórico y soñar el porvenir. Y aquí viene el aspecto utópico de la novela de Isaac. La idealización de la vida en la hacienda azucarera, al mismo tiempo que evoca un pasado feliz y perdido para siempre, funciona como una utopía social para el futuro, como una aspiración del autor, en la que parte de los valores señoriales e hidalgos se fusionan armónicamente con el cristianismo y las libertades civiles de las democracias modernas. Segunda parte, un mundo organizado alrededor de los valores cristianos y de las libertades civiles. Como buena parte de las novelas románticas, María exhibe un profundo sentimiento religioso y el sentido sagrado de la vida. En esta medida se trata de una novela que afirma los valores cristianos y la capacidad del cristianismo para organizar social y políticamente una sociedad. Sin embargo, en la medida en que el sentimiento religioso forma parte de los clichés del romanticismo y de las recetas de este movimiento, este aspecto ha tendido a ser obviado o, en su defecto, a ser entendido como un elemento temático que conecta de manera pasiva y evidente a Isaacs con el genio del cristianismo de Chateaubriand, por ejemplo. Pese a que se entiende que el sistema de valores del cristianismo se convierte en el sustento axiológico más importante de la obra, se tiende a abordarlo como un tema obligado por el tipo de novela escogido por Isaacs, y no como un elemento que permite configurar una toma de posición frente a la situación sociohistórica del momento de concepción, redacción y publicación de María. En la voz de Efraín, Isaac decide hacer de los ritos y costumbres del cristianismo católico la clave de sentido que ordena natural e intelectualmente el universo ficcional de María.
En este proceso, Isaac se preocupa por introducir un sinnúmero de referencias textuales relacionadas con el cristianismo y la práctica de su culto. Dichas referencias van desde la citación de obras de la apologética moderna, a la cabeza Chateaubriand, en el capítulo 22 prácticamente, la visita de Carlos a la biblioteca de Isaac. Isaac se permite citar un sinnúmero de obras que en ese momento eran utilizadas en la defensa del cristianismo. Así, desde la crucecilla de coral esmaltado o la crucecita de diamantes que cuelga del cuello de María, pasando por las estampas de papel iluminadas representando santos y prendidas con espinas de naranjo en las paredes de la casa de José, pasando por los retablos quiteños que representan santos colgados en las paredes no muy blancas de la casa del campechano Emigdio, por la deteriorada imagen de la Virgen del Rosario que acompaña el altarcito con dos pequeñas estatuas de San José y San Antonio en la casa de Custodio y Salomé, hasta, digamos, por las diferentes ceremonias de la vida cotidiana, la visión de la heroína en el sueño de Efraín vestida con un trajecito, ¿no? Un traje blanco vaporoso y un delantal azul como si hubiese sido forjado con un jirón del cielo, evidente relación con los colores de la vestimenta de la Virgen María, puestos de manera recurrente a lo largo del relato, además de dar la unidad y coherencia de una visión de mundo. Dichas referencias textuales hacen del universo ficcional la representación de un mundo organizado alrededor de los valores cristianos, cuya valoración es producto de un individuo crítico, Efraín Isaac, y no de un sujeto colectivo como sería el Partido Conservador en este momento. Yo me rehúso a entender a Isaac como un conservador o como un liberal cuando escribe María. A mi parecer, gran parte del impacto sociocultural de esta novela reside precisamente no solo en el hecho de contener los elementos sentimentales y conmovedores de un idilio perfecto, sino en el hecho de transponer en el plano literario, gracias al compromiso costumbrista, aspectos del inconsciente cultural, del lugar donde se realiza la creación y el autor interactúa. María es una novela que participa abiertamente de la heterodoxia resultante de la acomodación de la fe tradicional a la sensibilidad y a las ideas modernas, propuesto por Chateaubriand inicialmente en El genio del cristianismo y seguida por la serie literaria del romanticismo. Pero tiene el mérito de tratar de tratar de manera velada problemas convertidos en motivos de diferencias y debates políticos en la Colombia de la época. Si bien el sentimiento religioso la inscribe en la tradición literaria, no se puede desconocer que al mismo tiempo la ubica en una situación comunicativa concreta. María fue escrita y corregida durante el periodo de la hegemonía liberal, entre 1863 y 1886. Hasta 1890 Isaac le hizo correcciones a la novela. Momento en que los radicales liberales dictaminaron que la herencia cristiano-católica resultaba problemática para el desarrollo del país y emprendieron una reforma en la que se tomaron fuertes medidas contra la Iglesia, hecho que trajo, entre otras cosas, problemas con el Vaticano. Colombia estuvo alejada del Vaticano hasta 1887. Entonces llama mucho la atención que aquello que resultó problemático en la realidad se ha mostrado de manera armónica en María. Por ahí entramos, digamos, en el lado utópico. En María el sentimiento religioso, más que un tema arquetípico, es el elemento que le permite a Isaac dotar a su novela de una doxología coherente y totalizante. Los ritos y costumbres gestadas por el cristianismo católico aparecen en el espacio idílico concebido por Isaac como parte de un orden natural, como una segunda naturaleza generadora no solo del encuentro amoroso, piénsese en la escena de la lectura de la obra de Chateaubriand en el capítulo 13, sino también como organizadora de un proceso cultural histórico, como elemento trascendente que rige todas las relaciones sin ningún tipo de explicación conceptual o superpuesta. Esto le da a la novela su apariencia despolitizada. Si nosotros analizamos detenidamente a María, vemos que es un constructo social muy complejo: negros, mestizos, blancos, zambos, mulatos, blancos ricos, blancos pobres,
pero toda esa sociedad está organizada alrededor de unos principios y valores cristianos. En María todo, desde el primer amor hasta el último de los elementos, se debe a Dios, al Dios cristiano, básicamente. Incluso en los momentos en que se podría dejar de creer a Dios, de creer en Dios, Isaac, en voz de Efraín, está reivindicando constantemente a Dios. Si leemos, por ejemplo, la escena de tentativa de suicidio, no hay que desconocer que hay una tentativa de suicidio en María. Dice Efraín, quien aquello crió, viendo todo ese paisaje, me decía yo, no puede destruir aún la más bella de sus criaturas y lo que él ha querido que yo más ame. Razón por la cual la compleja estructura social representada requiere ser estudiada, por un lado, en relación con los valores religiosos, pues en María la jerarquización familiar obedece al modelo patriarcal bíblico, padre, primogénito, madre, hijas, niños, y el orden social al terrateniente esclavista de valores hidalgos y señoriales, heredados del orden colonial, vertical, dotado de una conciencia ontológica, poder de Dios encarnado en la persona del soberano o del patriarca. Y por otro lado, en una adaptación armónica al moderno sistema de valores de las libertades civiles. En el proceso de idealización iniciado por el encuentro amoroso, la configuración del padre y la introducción de la historia de los esclavos en la voz de Efraín dotan a la axiología de la novela el elemento moderno necesario para significar que se podía ser liberal sin dejar de ser católico o que se podía ser buen cristiano y buen ciudadano respetando los derechos nacionales y constitucionales. Sumados al sistema ético señorial y católico, estos dos elementos expresan en la novela una apertura, una especie de transición a una organización sociocultural más compleja presentada como ideal. En María, y es un aspecto que muchas veces no se analiza, es la importancia del padre. El padre ha hecho de la hacienda una especie de democracia en la que, respetando las leyes constitucionales, los esclavos en ese espacio gozan de libertades que no tienen en las otras haciendas. Incluso el mismo Efraín se permite comparar cómo se trata a un esclavo en la hacienda de Migdio y cómo son tratados los esclavos en su hacienda. El padre de Efraín ha concebido una sociedad en la que se reconoce la libertad de los esclavos. Hay una serie de referencias que a mí me permiten decir que no hay tal racismo en la novela de Isaacs, ¿no? Por lo menos con respecto a los negros, y que por el contrario, en la posición utópica que exhibe la novela, se respeta la igualdad y se respeta la libertad, ¿no? La idealización de Feliciana obedece esencialmente a ese aspecto. Si ustedes analizan, si leemos detenidamente la manera como se idealiza a Feliciana, vamos a entender que Feliciana es una negra, es una esclava, que es consciente de su libertad natural y que ha decidido que su hijo no será esclavo, está decidida a ahogarlo y chantajea al padre de Efraín para que la compre y poder, digamos, ser a medias libre en la medida de lo posible para el contexto sociohistórico de la época. Y en esto reside la importancia de la entrega de la Carta de Libertad a Feliciana. Entonces, el padre es un personaje que, a pesar de vivir en un régimen esclavista, el de la República de la Nueva Granada, aparece como un ser respetuoso del más importante de los derechos naturales, la libertad. Todo esto se hace evidente en la escena de compra de Nay Feliciana. Además de respetar las leyes del país donde se ha convertido al cristianismo, prohibición de compra de esclavos y de la manumisión, se observa que su etos se fundamenta en valores modernos como la libertad y la igualdad. A la pregunta del yanqui, ¿qué gana esta negra con ser libre?, el patriarca ideal responde: le respondió mi padre, que yo no necesito una esclava sino una haya que quiera mucho a esta niña. Razones por las cuales, al entregar la carta a la esclava, le advierte:
¿eres libre para quedarte o ir a habitar con mi esposa y mis hijos en el bello país en que viven? Más allá de un eventual autobiografismo, la idealización del padre reviste la afirmación del valor más importante de las sociedades modernas y democráticas, cuya trascendencia se ratifica al ser recibido de las manos de la angelical María. Cito a Isaacs: ella recibió la carta de libertad de manos de María y tomando a la niña en sus brazos la cubrió de besos, haciendo después una mano de mi padre, tocóla con los labios y la acercó llorando al lado de su hijo. Entonces, este universo, ¿sí?, regido por valores católicos y por los valores y libertades civiles, lo más importante para Isaacs es la libertad de los individuos, los esclavos en el plano de la ficción, y su integración a un sistema de producción como ciudadanos libres, aunque en ese momento resultaba todavía muy problemático. Sabemos que es un estado embrionario, una sociedad en formación, resultaba muy imposible, digamos, pedirle más en ese sentido a Isaacs. Para cerrar, ¿sí?, en María, la actitud de Isaacs es la del liberal conservador o conservador liberal, moderado en todo caso, imbuido de las ideas progresistas, pero convencido del socialismo y el democratismo, como lo llamaban ellos en la época del cristianismo católico. Gracias. Esa fue la ponencia de Iván Padilla Chacín, investigador y docente de la Universidad Nacional de Colombia. Continuamos con María Jimena Hoyos Masuera, el síndrome de Efraín, el deseo sexual masculino entre la blanca y la mulata. Ella es investigadora de la Universidad Javeriana de Cali. Adelante. Bueno, esta es una parte de una tesis que yo hice en el 2009 sobre el erotismo y el decoro en el discurso amoroso de María. Y solo he sacado una parte de aquella tesis. Bueno, voy a leer para que sea más fácil y seguro. A diferencia de los hombres, muchas mujeres parten de su sexualidad y de su cuerpo para existir. En la sociedad neogranadina, a mediados del siglo XIX, la sexualidad femenina tenía dos espacios vitales tradicionales. Uno era la procreación y el otro era el erotismo. María, personaje de la novela epónima de Jorge Isaacs, está enmarcada dentro del primer espacio y por eso debe desarrollar su existencia en él y ver el mundo desde ese punto de vista. Salomé, en la misma novela, una mulata pobre, hija de Custodio, uno de los arrendatarios de la hacienda donde ocurre el relato, ejerce el suyo en el segundo espacio, porque ella sabe que no tiene que casarse para desplegar su sexualidad. El cuerpo de las mujeres procreadoras es entonces cuerpo progenitor, cuerpo vital para los otros, cuerpo útero, claustro. Es un espacio para ser ocupado material y subjetivamente para dar vida a los otros. El cuerpo de las mujeres sensuales es un cuerpo erótico para el placer de los otros, espacio y mecanismo para la obtención de placer por otro. Si continuamos con una lectura cuya base es lo socioeconómico en el siglo XIX colombiano, dentro del modelo ideal de familia asociado con el prototipo de la hacienda, en donde todavía se conservaban elementos de la sociedad colonial como las estratificaciones sociales, raciales y regionales, un personaje como María, virginal, ingenua, blanca y sumisa, era la mujer ideal para ser procreadora de esa familia, mientras que Salomé es una mujer para el deleite erótico del hombre que ocupa el espacio escondido, el espacio que no se puede mostrar en la sociedad. Como han dicho varios de las personas aquí, la influencia de la Iglesia en la reciente nación era significativa, aunque más pronunciada en unas regiones que en otras. La educación pública también tenía diferentes grados de progreso, dependiendo de la región y de la clase social. Las élites regionales basaban su poder económico en la tenencia de la tierra y en matrimonios de alianzas entre primos, como las relaciones endogámicas, o entre la misma clase social, las relaciones exogámicas, para consolidar fortunas o prestigio social. Todo ello permitió la formación de redes de familias que por intermedio de los tentáculos del parentesco detentaron el control de los recursos naturales y de la vida pública del siglo XIX.
En esta estructura social, los entornos femeninos y masculinos se configuran totalmente distintos. Mientras que los hombres eran instruidos para cumplir sus funciones de constructores de la nueva república, las mujeres expertas en sentimiento eran educadas para recuperar las buenas costumbres, afianzar las virtudes cristianas en el eje familiar y restablecer la integridad perdida en el desorden post-independentista. Esta situación se evidencia en la novela cuando el padre de Efraín intenta casarla con Carlos, quien garantizaría una cantidad de tierra importante, matrimonio al cual María, para sorpresa del padre, se opone. María logra evitarlo y muestra así una fuerza que no se veía en ella por su sumisión ante las órdenes de sus superiores. En la Casa de la Sierra hay espacios femeninos y masculinos. Dentro del imaginario convencional decimonónico colombiano, la mujer hogareña, maternal y sumisa ocupa la mayoría de los escenarios en la casa. Por ejemplo, en el comedor, la cocina y las habitaciones, que conforman los espacios más íntimos, se dedican a ejercer sus labores. Toda la seducción y engranaje narrativo que utilizó el narrador para enmarcar a María dentro de su andamiaje sucede dentro de la Casa de la Sierra y en los límites del jardín, debido justamente a esa concepción patriarcal de la necesidad de proteger a la mujer, aislándola de la vida social y política transcurrida fuera de esos espacios. Esos espacios físicos estaban claramente delimitados, pues es justamente la mirada del narrador Efraín, hombre blanco y rico, quien no podría describir a su ángel del hogar en un espacio distinto al apropiado para las mujeres en el imaginario convencional decimonónico. Así pues, en el comedor le confiesa su amor, en el costurero se lo reafirma, en el salón se atreve a rozarle la mano y aún en los pasillos de la casa osa mirarla cuando sale del baño, comparándola con el paisaje vallecaucano. Esto sin contar con la variedad de escenificaciones que construye el narrador y dentro de las que enmarca María en el paisaje de la naturaleza exuberante, erótica y tropical del Valle del Cauca. En los primeros capítulos de la novela, cuando los amantes no se han declarado verbalmente su amor, los diálogos funcionan descriptivamente para informar al lector sobre la sociedad precapitalista vallecaucana, escenario principal en donde se desarrolla la trama amorosa central. A medida que la evocación del poeta va tomando forma, los diálogos entre los personajes principales se convierten en más íntimos y más verbalizados. Esa transformación se representa en el predominio del lenguaje no verbal al inicio de la novela, como las miradas, las flores, los roces de vestidos, entre otras. Y luego se convierte en un lenguaje mucho más verbalizado cuando el romance cardinal es declarado y aceptado por el padre. Las mujeres permanecen siempre en los lugares que les son propios. María en el comedor, el costurero, por imposición social, pero es el hombre enamorado el que traspasa esos límites femeninos por varias razones. Primero, porque si no va a esos espacios no tiene la oportunidad de intimar con ella. Y segundo, porque como hombre tiene acceso a los espacios femeninos, mientras que ella no los tiene hacia los espacios masculinos. María no cocina, pero sí atiende a los hombres de la casa, en especial a Efraín. Ella es quien sirve la mesa, ayuda con la preparación de las comidas en la cocina. Sin embargo, podemos notar que no hay un diálogo, por lo menos importante, entre ella y él que se ubique en el espacio de la cocina, por aquello de que los hombres no podían entrar a la cocina. El contacto con la comida se concebía por medio de las mujeres que servían y todas las otras mujeres de diversas razas de la novela. En este sentido, sí existe esa relación de cocina y sexualidad entre la mujer que prepara la comida, la que la sirve y el que es servido. Sin embargo, las insinuaciones que Efraín se permite con Salomé son totalmente opuestas a las ensoñaciones que tiene con María, tomando como marco de referencia la imagen virginal y blanca de su prima. La relación de Efraín y Salomé, especialmente su paseo y baño en el río, es también un recurso narrativo para expresar el deseo sexual por Salomé, la mulata. Las damas de élite del siglo XIX en la Nueva Granada recibían una formación para el ordenamiento de la casa y la mayor parte de sus actividades estaban focalizadas en las labores del hogar. Cabe mencionar que era notable la falta de educación de todas las mujeres, sin importar la clase social a la que pertenecían.
En cuanto a las mujeres populares, tanto mestizas como mulatas, debían no solamente atender las labores de su propia familia, sino también la familia de su ama o amo. En la novela María se evidencia una diferencia de trato y de rol social entre las blancas y las mujeres subalternas, como las mestizas, llamadas también ñapangas, que eran hijas de blanco con indígena, y las mulatas, hijas de blanco con negro. Las mestizas eran labriegas, independientes y trabajaban para sí mismas, mientras que las mulatas se dedicaban a los oficios artesanales o al cuidado de los sembrados. Estas últimas llevaban una forma de vida más oprimida porque eran mujeres agregadas en las haciendas y realizaban todas las labores importantes dentro de la casa del hacendado sin recibir ninguna compensación económica y eran por lo general hijas de las negras esclavas y de sus amos u otros blancos. La representación de la mujer negra o mulata como un objeto sexual tiene antecedentes en la narrativa del siglo XIX, especialmente en novelas cubanas como Cecilia Valdés, de Cirilo Villaverde. La temática siempre se desarrolla alrededor de los abusos hacia la mujer negra por parte del hombre blanco o la imposibilidad de la raza negra de construir una familia legítima. Consecuentemente, el abuso sexual de la mujer de color durante el periodo de la esclavitud significó también su marginación social. El hombre blanco concibe su relación con la mujer negra o mulata como una forma de disfrutar la sexualidad por fuera de las normas sociales. Germán Patiño lo referencia cuando habla de la mulata Salomé. Ella es un fetiche sexual para cualquier joven de las clases altas y en particular Efraín, el hijo del señor de las cercanías. El mismo viajero norteamericano Isaiah Holton las describe en sus diarios como las ninfas de las llanuras, que resultan una tentación irresistible para cualquier amo, también para sus amitos. Cada cultura incluye una cultura erótica específica conformada por relaciones sociales y normas y prohibiciones, códigos, preferencias, prácticas, conocimientos, sabiduría, concepciones, lenguajes y tabúes. A pesar de la división de las sociedades en grupos sociales, entre clases, castas o sectas, el bloque político-cultural dominante impone por medio de sus instituciones una cultura erótica dominante. En el espacio geográfico del Valle del Cauca, ese mulataje creó un imaginario sexual masculino que señala a la mulata como una mujer para las prácticas sexuales de los hombres con poder. Frases o canciones populares como «esa negrita tiene tumbao» o «yo me llevo a mi negrita» son expresiones que denotan ese imaginario sexual que finalmente es una forma de poder que las mulatas saben que lo ejercen y que es a la vez prohibido en el hombre blanco y con el que pueden permitirse tener sexo sin matrimonio. Esa es la esencia del mulataje en América Latina y que nos conecta con el sur de los Estados Unidos y con los afrobrasileños, los hijos ilegítimos, hijos o hijas de blanco con negra. En toda relación hay uno oprimido y un opresor. En una relación de pareja de esa sociedad, el hombre que es opresor es quien busca la comunicación con las mujeres, las oprimidas. La investigadora Marcela Lagarde explica que las mujeres descubren y despliegan su fuerza desde un pequeño ámbito de la vida y del mundo para obtener el poder del subalterno, del dominado. Las mujeres que han sido educadas para ser madresposas desarrollan el poder derivado de la maternidad, mientras que las prostitutas tienen el poder negativo que emana de su cuerpo erótico. Cada mujer desarrolla de manera diferencial, como todos los oprimidos, el potencial de poder surgido de lo que da al opresor. Así, bajo la dominación, los oprimidos son poderosos porque tienen aquello de lo cual carece, a la vez que necesita, quien tiene atributos considerados esencia del poder. En el caso de María, observamos que ella manipula su candidez y pudor cuando está enfrente de Efraín, mientras que Salomé manipula su soltura y temeridad cuando está enfrente a los ojos del narrador. Lo interesante de las dos situaciones es que esta percepción se hace desde el punto de vista del narrador, que es un hombre, es decir, el opresor percibe la sumisión de las dos mujeres de una manera diferente y además interactúa con ellas de dos formas. Bueno, voy a adelantar un poco para hablar acerca del punto central del que yo quiero hablar, que es el del capítulo 48, cuando Efraín va a visitar a Custodio,
que es el padre de Salomé. Eso es en el capítulo 48. Salomé, la mulata Salomé, personaje que se desarrolla solo en el capítulo 48 a partir de una visita que recibe de Efraín, representa a una de esas mujeres mulatas rurales y populares, que pareciera que Isaac la hubiera incluido en su narración en el juego de oposiciones entre la blanca y la mulata. Custodio es un pequeño propietario y tiene una hija llamada Salomé. Efraín debe visitarlo cumpliendo con unos encargos de su padre. Durante la visita, el narrador aprovecha la ocasión para describir a una mulata y también para mostrar la sensualidad que representa este tipo de mujer a los ojos del hombre blanco. El narrador dibuja, abre comillas, mórbidos brazos, labios húmedos, lunares. Se asombra de aquel talle y andar y aquel remo. Página 371. Es un largo episodio sensual y seductor que permite vislumbrar su deseo, sin los nubarrones románticos ni espirituales, como los hace con las descripciones de María. En ese sentido, el objeto del deseo ya no es el encaje blanco ni las trenzas rubias, sino la piel oscura y el cuerpo que se atreve a nombrar. Lo deseado tiene que ser precisamente una mulata, hija de un pobre trabajador como Custodio. El discurso explícito estaba vedado para una mujer blanca, pero no para el cuerpo de mestizas o mulatas. El primer cuerpo erótico que aparece de manera explícita en la literatura colombiana es el cuerpo de las esclavas negras, de las indias, de las campesinas, de la servidumbre, porque aquí no es necesario el principio del decoro. En ellas no hay lugar que defender, ellas son solo instrumentos de satisfacción sexual del hombre, que al fin y al cabo es también su dueño. El hombre blanco y rico, representado en el hacendado, es dueño tanto de las tierras como de los seres vivos que están en ellas. Esa característica asignada a la mujer mulata de sensualidad desbordante, que es en cierto modo permitida para el señor o señorito, les concede exaltar los principios dionisíacos y dar rienda suelta a los instintos del cuerpo, contraponiéndolos a la represión de los valores religiosos y culturales predominantes en la mujer blanca y lo que ella representa. Bueno, y con esta ponencia vamos terminando esta cuarta sesión en la jornada de la mañana en el marco del 9º Simposio Internacional Jorge Isaacs. Vamos a tener programación en la tarde, la entrevista a Roberto Burgos Cantor por parte de Darío Henao Restrepo a las 2:30 de la tarde. Después tendremos en la mesa número 13 a Mario Diego Romero, María y el Valle del Cauca en el siglo XIX, y a Jaime Galarza San Clemente, María y la identidad nacional. Y terminaremos la jornada de la tarde con el recital poético Rómulo Bustos, Cristina Valque y Gerardo Rivera. Nos vemos a través de la señal que se emite por el canal creado gracias a los servicios técnicos de VTV y de Telepacífico, creado por el Centro Virtual Isaacs para que ustedes puedan disfrutar de forma virtual de todos estos contenidos. Feliz resto de mañana, feliz resto de día.